Ya, entonces, ya, les estaba diciendo que entonces encontramos más microplásticos en donde habían mayor número de centros de cultivo de salmones y choritos que era de TIF, a comparación del Elbún, donde no había centros de cultivo, ni de choritos ni de salmón. Ya, con respecto a la identificación, ahora encontramos estos microplásticos, ahora los pasamos a identificar. Con respecto a la identificación de la composición química de los microplásticos, la espectroscopía infrarroja transformada de Fourier nos permitió la identificación de diferentes tipos de microplásticos encontrados en la columna de agua, como el polietileno, el polipropileno, el poliestireno y el nylon. Todo esto basado en los espectros obtenidos, la comparación de estos con estándares conocidos. Al analizar la composición de microplásticos de nuestras muestras, observamos los tipos de microplásticos más abundantes, que fueron poliestireno, polipropileno, polietileno y nylon. Ahora, para identificar los microorganismos asociados a los microplásticos, estas piezas de microplásticos fueron examinadas por microscopía electrónica de barrido. Estas microfotografías revelaron que las muestras de microplásticos estuvieron fuertemente colonizadas por microorganismos. Las imágenes representativas mostraron la presencia de la microbiota eucariota, como las diatomeas, por ejemplo, que las vemos en las flechas en azul, y la microbiota procariótica, que vive en los microplásticos. Los morfotipos más abundantes fueron las diatomeas, las flechas en azul, las bacterias filamentosas, las flechas en blanco, y también se pueden observar células en proceso de división celular y formación que están además formando biopelículas en la superficie de los microplásticos, como lo vemos en las flechas en rojo. ¿Ya? Entonces, vimos que existía todo este conjunto de microorganismos adheridos al plástico que es la platísfera, ¿cierto? Estaba fuertemente, las partículas de microplásticos estaban fuertemente colonizadas por microorganismos. Ya. Entonces, paralelamente, nosotros realizamos análisis de metagenómica extrayendo el DNA de las comunidades bacterianas adheridas a los microplásticos, tanto de TIF, Lelbun y Chaiwin, que eran nuestros tres sitios de muestreo, y además sacamos ADN a las comunidades bacterianas de vida libre en el agua de mar circundante a de TIF, ¿ya? Que serían entonces las muestras de H. Entonces aquí vemos de TIF, L de Lelbun y CH de Chaiwin, ¿ya? Eh, DDH es por muestras de agua, ¿ya? De agua de mar. Entonces, ¿qué pasó? Que el análisis metagenómico nos mostró la presencia de 464.967 secuencias de buena calidad del gen RNA ribosomal 16S que dieron lugar a 3.102 unidades operacionales taxonómicas detectadas, que comprendieron 308.198 lecturas totales de muestras de microplásticos, con un N igual a 9 y de agua de mar con un N igual a 3. La gran mayoría de los otus que se encontraron en microplásticos, el 95%, pertenecieron a una biosfera rara. ¿Qué quiere decir esto? Que exhibieron una abundancia relativa baja. El core del microplástico, o sea, el microbioma del core del microplástico, fue determinado por los otus compartidos en todas las muestras de microplástico, que incluyó 222 otus. Esta fracción de otus representó aproximadamente el 51,1% de la diferencia relativa de otus encontradas en DM, con el 44,4% para LM y 34,7% para CHM respectivamente.
Bueno, las comunidades bacterianas presentes en los microplásticos mostraron los valores más altos de diversidad en comparación con las comunidades bacterianas en agua de mar circundante, ADTIF, que es estas muestras de H que yo les digo. Y los análisis estadísticos revelaron diferencias significativas entre los microplásticos y el agua de mar, ¿ya? Entonces había o hubo valores de índices de diversidad más altos en microplásticos con diferencia al agua de mar en el mismo sitio, que era de TIF, donde encontrábamos más partículas de microplástico. Entonces, la composición taxonómica de las muestras de microplásticos abordó 22 filos. Las proteobacterias prevalecieron en DM y en LM, mientras que las cianobacterias dominaron en CHM. En general, los microplásticos de los tres sitios muestreados estuvieron dominados por el filo cianobacterias, bacteroidetes y proteobacterias. Este último compuesto principalmente por alfa y gamma proteobacterias. Ahora, para estudiar las familias más representadas en los microplásticos, nosotros elegimos un subconjunto de los datos que incluyeron familias con más del 1% de abundancia. Y cuando separamos estos OTUS en 8 filos diferentes, encontramos que los microorganismos asociados a microplásticos predominantes fueron protebacterias, cianobacterias, bacteroidetes, verrucomicrobia, actinobacteria, fusobacteria, tabeomarchoebeta y acidobacteria. Ahora, nosotros quisimos visualizar las diferencias en la composición taxonómica entre los ecosistemas ambientales. Y para ello realizamos un análisis de distancia de Bray-Curtis de todas las muestras de microplásticos de M, LM y CHM y de agua de mar circundante, que es DH. Los datos nuestros revelaron la presencia de dos grupos, uno que contenía muestras de microplásticos, como lo podemos ver ahí, de M, LM, CHM, círculos en verde, rojo y azul, que se separó de un segundo grupo, ¿cierto? Que contenía solo muestras de DH, que lo podemos visualizar en triángulos en verde. Y estos resultados nos sugirieron que la platísfera fue un hábitat selectivo por ubicaciones geográficas. En relación a la diversidad y estructura de la comunidad bacteriana, nosotros observamos que el grado de similitud entre todas las muestras de microplástico y las de agua de mar fue muy baja. Incluso dentro de las muestras de microplástico, observamos que la mayoría de las muestras de DM y LM, que son los círculos verdes y rojos, aparecieron separados de las muestras de CHM, que son los círculos en azul, lo que nos sugirió que las diferencias observadas en la composición de la comunidad bacteriana a nivel de OTU pudo estar influenciado por factores geográficos como ubicación, ¿cierto? Y nivel de actividad antropogénica derivada de la industria acuícola en estos tres sitios muestreados. Entonces, la platísfera es un hábitat selectivo por ubicaciones geográficas. Esto pudimos concluir. Ya. Por otra parte, la diferencia en las comunidades bacterianas presentes entre los microplásticos y el agua de mar circundante que rodea de TIF se reflejó en el bajo porcentaje de OTUS compartidos, alrededor de un 13% de abundancia relativa. Esto nos sugirió que los microplásticos proporcionan un hábitat independiente para la colonización de comunidades bacterianas específicas. O sea que ahí ya nos daba la idea de que el microplástico es selectivo, ¿ya? Solo ciertas comunidades microbianas lo prefieren. A nivel de clase, em, ay, perdón, ahí. A nivel de clase, las comunidades bacterianas de la platísfera con más alta abundancia fueron alfa proteobacterias y gamma proteobacterias. A nivel de familia, la comunidad bacteriana varió en las tres áreas geográficas, sin embargo, Rhodobacteriaceae fue la familia común a las 9 muestras de microplásticos estudiadas y común a todos los tipos de microplásticos encontrados.
El tipo de microplástico afectó la composición y estructura de las comunidades bacterianas analizadas en este estudio. El género Vibrio, además, esto es importante, que fue detectado en DM1 y DM2, que eran los sitios de DETIF, y basados en la colonización de microplásticos por Vibrio, nosotros nos enfocamos a algunos otus desde secuencias asociadas a microplásticos, a identificarlos, y pudimos observar que las muestras de microplásticos con la mayor abundancia relativa de la familia Vibrionaceae fue encontrada en DETIF, un sitio con una importancia presencia acuícola. Entonces pudimos observar que distintos tipos de microplásticos, como por ejemplo el polietileno, el polipropileno y el poliestireno, fueron los tipos de microplásticos que actuaron para sustratos de estos microorganismos de la familia Vibrionaceae, que lo que se ha reportado que lo usan el plástico como casi como es como cuando uno hace dedo, por ejemplo, como un transporte. Los patógenos, como del género Vibrio, usan el microplástico para transportarse. Entonces, esto es súper importante, sobre todo cuando hablamos de que el microplástico puede transportar bacterias que son patógenas. Ya. Bueno, como mencionamos anteriormente, ¿cierto? El core, que es este centro, estuvo dominado por bacterias del Phylum Proteobacteria, seguidas por las bacterias cianobacterias en verde, que las podemos ver aquí, ¿cierto? Y bacteroidetes. También estudiamos el no-core, ¿cierto? La periferia. Y observamos que estuvieron dominados por los mismos filos, proteobacterias, cianobacterias y bacteroidetes. Entonces, en resumen, ¿cierto? La composición de la comunidad fue similar en todos los tipos de plástico a nivel de filo para las partes core y no core, pero el número de taxones, órdenes y familias detectadas fueron diferentes. Ahora quisimos visualizar las funciones. Entonces, a nivel funcional utilizamos PyCRAS, ¿ya? Para hacer un análisis predictivo de función microbiana basada en el gen RNA ribosoma 16S. Y en el nivel 2 de Keck observamos que el crecimiento celular y muerte, el transporte de membrana, cánceres, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de nucleótidos, biodegradación de xenobióticos y metabolismo, sistema nervioso, fueron funciones significativamente representadas en los microplásticos en comparación con el agua de mar circundante. Considerando que los microplásticos pueden absorber contaminantes químicos como los xenobióticos, que serían contaminantes orgánicos persistentes, examinamos en más detalle esa categoría, la biodegradación y metabolismo de xenobióticos en el nivel 3 de Keck, y pudimos observar que la función de degradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos fue significativamente más representada en aquellas comunidades bacterianas asociadas a microplásticos en comparación con muestras de agua de mar. Y como conclusiones, bueno, siempre son necesarios futuros estudios para determinar en qué medida los microplásticos se expanden en el medio ambiente marino, para analizar si algún microplástico puede transportar patógenos a lo largo de la cadena alimenticia, ¿cierto? Y establecer medidas regulatorias y de control en la industria de la acuicultura para minimizar el impacto negativo de estos contaminantes en el ecosistema marino. Ya, después de esto, chicos, ¿alguna consulta, pregunta, comentario? Voy a salir. Entonces quería yo contarles, ¿cierto?, de como en lo que trabajo, que es la platísfera. Entonces hemos trabajado este último tiempo en todas las comunidades bacterianas adheridas a los microplásticos en distintos ambientes. Lo hemos hecho en sedimento marino, en agua de mar, incluso en sangre humana. Y hemos encontrado microplásticos en la sangre humana. ¿Ya?
También trabajamos viendo microbioma, cómo el microbioma intestinal puede interferir en enfermedades oculares infecciosas, de origen infeccioso. Entonces, y eso, pero principalmente trabajando fuertemente en las comunidades que están adheridas a los microplásticos. Hoy en día tengo una estudiante de doctorado que hace su tesis en microplásticos en salmones. Entonces, como ya hemos visto que el microplástico llegó para quedarse quizás a la sangre humana, puede haber un traspaso en la cadena alimentaria, ¿cierto? Desde el ambiente hasta el humano. Vemos ya que los salmones, hemos encontrado microplásticos en salmones, ¿ya? Entonces, esto igual genera una preocupación, porque estamos como alimentándonos de plástico, que puede tener alguna relación en estas funciones que vimos, por ejemplo, cáncer, ¿cierto? Algunas patologías asociadas también a comunidades que se adhieren a los plásticos. Profe, ¿cómo se ha determinado la presencia de microplásticos en sangre? Ah, ya nosotros lo hicimos, mira, no, tuvimos un N de 72 personas y todavía no lo publicamos porque estamos como en etapa final del proyecto, pero nuestra hipótesis era porque también, bueno, nuestra hipótesis era, o nuestra hipótesis fue que las personas que consumían choritos, los choritos son moluscos, son productos del mar que son filtradores. Entonces, filtran cualquier partícula que hay, las filtran, y entre esas partículas los microplásticos. Entonces, se ha encontrado, hay diversos autores que señalan la presencia de microplásticos en los choritos. Entonces, en esta zona, principalmente, bueno, en la región de los ríos también, consumimos choritos frecuentemente, sobre todo acá en la región de los lagos, y queríamos observar si esas personas, como los choritos tienen microplástico, se ha detectado la presencia de microplástico en esos alimentos del mar, queríamos ver las personas que son frecuentemente consumidoras de choritos, si tenían microplástico en sangre humana. Entonces hicimos una extracción en sangre, ¿cierto? De partículas microplásticas y después las identificamos por FTIR, que es espectroscopía transformada de Fourier, espectroscopía infrarroja transformada de Fourier, y detectamos en un 30% de la población de estudio microplásticos. Ay, Lo qué miedo. hicimos, ¿no? Sí, y de hecho se ha detectado en la placenta, en varios, bueno, si ya está en la sangre es que ya pasó membrana, pasó varios alimentos. Y eso que todavía la detección de nanoplásticos no está en más. Entonces, hay muy pocos equipos que detectan nanoplásticos. O sea, si encontramos microplásticos, nanoplásticos, por supuesto, tenemos. Qué heavy. Sí, sí. Y bueno, igual uno puede como minimizar el plástico, ¿cierto? Entonces hay que volver al vidrio. Por ejemplo, nuestra comidita, que la llevemos en un potes de vidrio, ¿cierto? Reciclar, una segunda vida al plástico. Plástico, no solo plástico, no solo el contaminante ambiental plástico, sino que también tiene bacterias, y vimos bacterias patógenas, ¿cierto? Aditivos, contaminantes orgánicos persistentes. Así que es súper, súper interesante estudiar todas las comunidades microbianas adheridas al plástico en distintos ambientes, desde, no sé, el agua de mar, el sedimento marino, porque también con toda esa producción de plástico a lo largo de los años, ¿dónde está todo ese plástico que se produce? Entonces se cree que está en el fondo marino como microplástico, ¿cierto? Porque no podemos ver el fondo marino. Pero eso hay que tomar conciencia y tratar de ayudar al medio ambiente. Si tienen alguna pregunta, ¿sí?
en comparación a sitios, por ejemplo, nosotros usamos 3 sitios. En la región de los ríos, Chaiwin, fuimos a tomar muestras y ahí solo hay cultivos de choritos, no hay de salmones. Utilizamos donde, que es un sitio que es uno de los pocos, donde a 8 kilómetros a la redonda no hay ningún centro de cultivo, ni de salmones ni de choritos. Es solo una zona de tráfico marítimo. Y, y en Detif queda en una isla en Chiloé, la isla Lemuy, donde está lleno de centros de cultivo de salmones y de choritos. Y fue ahí donde encontramos más partículas de microplástico. Y dentro de esos microplásticos encontramos, bueno, secuenciamos el DNA de las comunidades adheridas a ese microplástico y encontramos vibrio. Y vibrio es un patógeno de peces. ¿Y por qué encontramos más ahí? Bueno, nosotros hicimos una relación. Entonces, justo no había vibrio en Chaiwin, por ejemplo, donde hay chorito, y tampoco había vibrio, alta abundancia de vibrio donde no hay centros de cultivo. Entonces se estableció una relación, una asociación, donde había más centros de cultivo, había más microplásticos con patógenos. Entonces nosotros creemos que es por el uso continuo de plásticos, po, de la acuicultura. Entonces, las redes, las boyas, la vestimenta, las casitas que forman ahí, todo eso es de plástico. Entonces, con las olas y el sol fragmentan mucho más rápido plásticos y microplásticos. Bueno, sí, la técnica como la que siempre se usa, espectroscopía infrarroja, usamos PIR para identificar el tipo de plástico, si es polipropileno, poliestireno. También recordemos que, por ejemplo, el poliestireno es plumavit y el plumavit es súper fácil fragmentarlo. Entonces, al fragmentar las cajitas estas de plumavit, estamos generando millones de micro, pero son identificadas por FTIR, por espectroscopía infrarroja transformada de Fourier. En la otra clase del trabajo que les mandé, entonces cualquier duda igual me pueden escribir. Yo, como les digo, soy profesora del magíster, solo que estoy en mi correo es patricia.aguila@watch.cl. Cualquier cosita me pueden escribir. Tengo estudiantes de magíster conmigo, ya está escribiendo ahora la Cristina, y trabajó también en microbioma marino de la isla de Juan Fernández. Entonces, también tenemos muestras interesantes donde uno puede hacer su tesis. ¿Ya? Gracias. Bueno, gracias chicos, que estén bien, que tengan buen día. Buen Gracias, día Luis. también. Ya, Chao, profe. chao.